Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Somos Resistencia Ancestral, derribando la falsa narrativa sionista. En este capítulo vamos a empezar a ver palabras y frases que repiten los sionistas y las cuales nosotros vamos a ir derribando, ya sea en la parte digital y en la parte ya más activista en las calles. Yo siempre he dicho que la lucha digital es tan importante como en las calles. ¿A qué me refiero? A que la parte digital se difunde muy rápido. Además que la ocupación invierte mucho dinero en canales de difusión, en influencers, en propaganda sionista que se difunde en los medios digitales. Además que también sabemos que estos tipos que son los creadores de estas plataformas censuran. Obviamente las censuras que ellos hacen no son gratis, así que la ocupación invierte mucho dinero en todo esto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir derribando la narrativa sionista en todos lados, donde podamos. Vamos a empezar con algunas palabras y frases que dicen por lo general un fanático sionista como para tratar de disminuir y anular nuestro argumento. Y además, en el fondo, justificar el genocidio y la ocupación. Bueno, primero cuando las personas, bueno, de hecho algunos pro-palestinos también lo dicen y hay que corregirlo. Obviamente siempre hay que corregir de buena manera para que la persona no se sienta mal y en el fondo no tenga como una rabia con la persona que la corrige. O sea, también uno tiene que corregir, pero hay que corregir en silencio, o sea, no sé si en silencio, pero de una forma más como discreta y aparte de discreta, de buena manera. Para que no hay que burlarse ni dejar en ridículo a las personas. Cuando las personas dicen, por ejemplo, es que los israelitas, ta, 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 ta. A ver, hay que aclarar que los israelitas no existen. ¿Por qué? Porque los israelitas eran los que están en la Biblia hace 3500 años, supuestamente en la zona de lo que hoy Palestina. Pero ellos no eran un pueblo, eran un grupo social que ellos provenían supuestamente de los Javirus, que estuvieron recién en el año 1200 antes de Cristo. Ahí recién se tiene como vestigios de ellos. Y aún así, ya antes de ellos ya estaban los filisteos. Bueno, en fin, es lo que en Canaán. Estas personas eran los israelitas, pero tampoco eran un pueblo, tampoco eran una nación, sino que eran árabes en realidad. Eran árabes que practicaban una religión en común. ¿Ya? Y no existen hoy en día. No existen. Es más, podríamos decir, a lo mejor podrían ser, no sé, los Mizrahi, pero no existen porque es un término que se fue perdiendo ya que todos estos grupos fueron desapareciendo, ya que otros pueblos sí los invadieron y los desaparecieron. Pero en sí ahora no existe. De hecho, los ocupantes no tienen en su carnet algo que diga nacionalidad israelita. ¿Ya? Así que mucho ojo cuando alguien diga eso. Yo sé que no lo hacen de mala intención, pero hay que ir siempre con lo correcto y con lo real. Tampoco existe como en sí israelí. Si yo digo es que el soldado israelí que secuestró a alguien, no, porque si tú te pones, mira, pesquemos 10 soldados de la ocupación, 10 soldados de la ocupación. La mayoría son de afuera, son mercenarios. Es más, la nacionalidad de ellos son de Europa, de Estados Unidos también, de Chile también hay muchos argentinos. Entonces ellos no son de ahí. Ya, incluso supongamos uno de ellos haya nacido ahí, ya nació ahí, pero todos ellos tienen una segunda nacionalidad. De hecho, ellos la han aprovechado desde el 7 de octubre, muchos de ellos han aprovechado la segunda nacionalidad para poderle exigirle a ese país que los vaya a buscar en avión y más encima ellos se van a ocupar un país y quieren que el otro país de origen les financie además el viaje de vuelta. Así lo hicieron acá en Chile le estaban exigiendo a Boric que les ponga un avión con nuestros impuestos cuando ellos se sacaron el servicio militar en Chile y se fueron allá a ocupar. Es más, ellos ni siquiera se sienten chilenos, ellos se sienten de allá. Pero bueno, ese es otro tema. También es importante ver cuál es el ADN de estas personas. Ni uno de ellos el ADN es levantino. Y si es que llega a ser levantino, es porque es árabe tal vez. Sí, pero esos son como la minoría. Y también son ocupantes porque no son todos de Palestina, son de afuera, pueden ser hasta de Marruecos, de Yemen, pero no son de Palestina muchos, deben ser muy pocos. De hecho, hay algunos mercenarios palestinos también que están en el IDF, pero son muy pocos. ¿Ya? Ahora, cuando alguien dice
es que los israelitas son un pueblo maldito. Corrección, no son un pueblo, tampoco son una etnia. ¿Por qué? Porque son personas de todos los países, de todos lados, y se van allá a ocupar. Podríamos decir que son un grupo social que lo único que tienen en común es la ocupación, pero no tienen un ADN común, no, ni siquiera la religión, porque hay de todas las religiones allá. Hay ocupantes ateos, hay ocupantes judíos, hay ocupantes que tampoco son, que son cristianos, y de todos los credos religiosos, no necesariamente tienen que ser judíos. Es más, muchos se convierten para ir allá a alistarse al IDF. Pero en sí, estas personas no son nativos del levante mediterráneo. Continuando con lo que estaba hablando, entonces estos tipos son todos de afuera, la mayoría, aunque hayan nacido ahí, también es una cosa forzada, pero si tú les preguntas, mira, pregúntale a un sionista que diga, ya sé de Israel y bla, 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 ok, ¿dónde están tus 5 generaciones hacia atrás? Él no te va a nombrar Palestina, él te va a nombrar un país de Europa, lo más probable es que sea Polonia, Ucrania, hay muchos de Ucrania, hay muchos también de Rusia, Alemania, ¿ya? Entonces, esos tipos no son de ellos. Deben haber algunos, sí, es más, a lo mejor, no sé, algún romance por ahí, un palestino con un ocupante, se puede dar. De hecho, hay muchos abusos de las soldadas sionistas en las prisiones que abusan sexualmente de los palestinos para embarazarse a propósito y tener hijos con sangre levantina. Pasa también. Eh, bueno, otra cosa también que hay que ir desmintiendo, bueno, que ellos no son una etnia, ¿cierto? No son un, un, un pueblo. Estos tipos, el hebreo que hablan supuestamente, no es hebreo en realidad. Bueno, el hebreo es un dialecto que sale del árabe. Recordar que la religión judía es robada de los árabes, no es de los europeos. Los europeos se la robaron. Y los europeos se convirtieron al judaísmo en la Edad Media. Esos son los Askenazí. Luego tenemos los sefardí, que son los españoles que se convirtieron al judaísmo. ¿Y por qué se convirtieron al judaísmo? Alguien se preguntará, porque nadie va a querer convertirse en una religión por nada. Bueno, para poder negociar con los árabes. Por esa razón se convirtieron al judaísmo. Y ahora el sionismo tomó esta religión para justificar la colonización, que es algo muy aparte. Pero en fin, entonces estos tipos no son, como si se fijan, son de diferentes países, pero menos de Palestina. Eso es lo más chistoso, eso es lo más gracioso. Y dicen que sus ancestros estuvieron ahí hace 3500 años. Nunca la arqueología ni la ciencia ha podido comprobar la veracidad de la Biblia. Es más, la ciencia, tanto como la arqueología, dicen que la Biblia es un libro mitológico, que nunca hubo un éxodo, nunca los excluyeron, nunca los echaron en realidad. Sí que pasa. Por ejemplo, acá en Chile hay muchos empresarios que se van afuera a hacer negocios, ¿cierto? Ya, ahí pasó lo mismo. Una especie como de pequeña elite, no sé, no más de 100 personas, salieron a otros países europeos a hacer negocios, pero eso salieron, no salieron a colonizar, no salieron a convertir a todo el mundo al judaísmo, no, entonces es como un 0,0,0 posibilidad de que estos tipos sean los mismos que estuvieron hace supuestamente 3000 años en el Levante. Ahora, cuando han hecho las pruebas de ADN a los palestinos, son los que más cercanos están al ADN de levantinos. Los que sí están más cercanos al ADN de Jesús son los samaritanos con un 95%, y también tenemos a los libaneses que también son levantinos con un 89%. Y también vienen los palestinos. Ahora, los palestinos cristianos son los más cercanos a Jesús, más que los palestinos musulmanes. Pero es muy estrecha la brecha. Ahora, sí se han mezclado las diferentes como eh, etnias dentro en el mundo. Sí, por supuesto, ha habido mezcla, pero estamos hablando acá de mezclas que, no, que tienen variaciones en el ADN, pero aún así, por eso hay porcentaje. Por eso se dice, no sé, por 98, 95. Ahora, si tú tomas un sionista ocupante, un fanático, porque los fanáticos son peores, les va a salir Europa. Mucho argentino también. Pero recuerda que los argentinos también fueron colonizadores, y también en Argentina vivían pueblos originarios de Sudamérica.
y que estos se creen italianos, los de Argentina, pero bueno, no todos por supuesto, pero también son colonizadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque la colonización viene de Europa, simplemente, y el supremacismo también. Bueno, para más o menos ir como continuando con el tema, pero con como otro mito, también, por ejemplo, un sionista te va a decir que ellos todo lo han ganado a través de guerras. Bueno, hay que ir aclarando acá que cuando un país invade a otro, ya no es legal la invasión, ya no es legítima la invasión. Nunca como que se ha establecido que no sé, porque por ejemplo, como sí, invadir países es totalmente legal, no, es más, es ilegal. No es legítimo ir a invadir otros países. Tampoco es legítimo anexarse territorios, ¿ya? Porque eso también pasa y la gente lo repite. Es que ganamos el Alto de Golán a través de una guerra. No, 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 no. Porque la Carta, por ejemplo, de la Nación Unida de 1945, el artículo 2 y el cuarto convenio de Ginebra de 1949 dicen que está prohibido la anexión de territorios, independientemente si ganó o no una guerra. El reglamento de la Haya también de 1907, el artículo 46, lo dice, las resoluciones y declaraciones de la ONU, resolución 242 de 1907, 67 y la resolución 338 de 1973. Ahora, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 también dice lo mismo, dice que es ilegal anexarse territorios. Por lo tanto, la ocupación, que además no define sus fronteras, sus límites. ¿Por qué? Porque está en constante expansión. Ellos son ilegales. Es como una toma de terrenos. Es como que si nosotros acá en Chile nos fuéramos a tomar Vitacura y ya denos una bandera, denos un himno y inventemos un lenguaje y listo, validémonos como pueblo. No, no es así. Primero porque el hebreo además es un dialecto que sale del árabe y el hebreo que estos tipos hablan no es el mismo del antiguo. Es una cosa también, no sé si inventada 100%, pero como que resucitaron algo y como lo pudieron descifrar el 100%, le inventaron algunas cosas. Segundo, eh, ellos tienen como hartas cosas, como elementos culturales de varios, de otras personas, de otras culturas. Por ejemplo, el Hanukkah nunca lo sé. Si Jesús supuestamente era judío, ¿por qué en la Biblia no aparece el Hanukkah? No se habla del Hanukkah. El Hanukkah es un invento anglosajón, lo inventaron en la Edad Media. De hecho, es más, no hay vestigios del Hanukkah en el Medio Oriente. Por ejemplo, también tenemos la estrella. La bandera de la ocupación es una bandera igual, idéntica, y esta bandera fue creada antes que la bandera de la ocupación de un pueblo turco llamado Karamandes. Ellos también tienen la misma bandera y también fue robada. La comida, ellos dicen que el falafel es israelí. El falafel es más antiguo que el Estado, inventado ese. La comida árabe es árabe porque en sí esta gente es una etnia, ¿cierto? Y bien varios países que en común tienen, y tampoco es igual, no es mismo el falafel de Siria, por ejemplo, que el de Palestina. Eh, pero no es que tenga una nacionalidad en sí, ¿no? Porque los árabes se han dispersado por el mundo, pero ellos les dan una nacionalidad a un plato de comida exclusiva de ellos. O sea, es impresionante cómo se apropian de elementos culturales de otras etnias. Ellos también dicen que la palabra yalá es una palabra israelí. Es impresionante estos tipos lo descarado que son. O sea, se roban una tierra y se quieren robar además la comida, la kufille, inventaron una kufille muy parecida a la árabe, pero obviamente no es igual, es una cuestión bastante rasca. También tiene una especie como de blin blin reggaetonero con una estrella. Bueno, se roban todo, se roban la música. Los apellidos de estos tipos se los cambian. Es que es como que yo forzara algo, es impresionante. O sea, yo quiero ser rusa y voy a forzarme por ser rusa y voy a hablar el idioma, me voy a tener el pelo, me voy a vestir como rusa, voy a ser fría como los rusos. Es así de ridículo se ven. El tema es que nadie se los dice. Y quien se los dice te acusan de antisemita. Otra también palabra que hay que aclarar. Los semitas son los pueblos del Levante. Tenemos
palestinos, por supuesto, jordanos, libaneses. Pero los ocupantes son de Europa, por lo tanto ellos no son semitas. Es más, ellos son antisemitas porque niegan a los palestinos que sí son semitas. Entonces, Netanyahu, que su verdadero apellido es Milei Kofki, es antisemita porque está matando a los semitas palestinos. ¿Mm? Ahora bien, es una palabra que se robaron también y la utilizan mucho para decir que es un odio a los judíos. Se robaron también esa palabra, así como se roban todos los términos que son para que ellos puedan victimizarse. Eh, bueno, en fin, más o menos yo voy a dar como término a esto porque no me gusta hacer muy largo los podcasts para que no se aburran. Pero yo encuentro bastante entretenido ir como dando la lucha con los sionistas y corregirlos. Yo cuando los corrijo se enojan, me ofenden y empiezan ahí con su victimismo después de que soy mala, que estoy antisemita y todas las cosas. En fin, de hecho, yo sí tengo familiares de origen palestino. Mis abuelos, mis bisabuelos y todos para atrás llegaron a los Andes. Y a lo mejor, bueno, yo igual estoy mezclada, pero aún así soy más semita que ellos. Soy más semita que los ocupantes que sí son antisemitas. Y yo les digo, es que tú no eres semita. Así que basta de repetir algo. Eso también es importante. No los ocupantes, los fanáticos sionistas repiten. Pero cuando tú razonas, ellos ahí no pueden más con eso. No pueden con un razonamiento y con una lógica y con la historia y con los datos y con las fuentes. Ellos no creen nada. Ellos están hechos para negar. Ellos tienen un manual donde es niega, niega, repite, niega, repite, niega, repite. Eso, esa es la defensa de ellos. Ahora, nosotros la defensa que tenemos es el razonamiento, la lógica, la historia y nuestras fuentes fiables. Hay gente que me dice, ¿pero dónde sacas toda esa información? Bueno, yo hace bastante años que soy activista por la causa palestina. Siempre me interesó, siempre me molestó la injusticia, independientemente de que tenga un origen árabe. No quiere decir que yo apoye a Palestina por mi origen árabe, no tiene nada que ver. Yo apoyo a Palestina porque a mí siempre, desde muy pequeña, me molestó la injusticia y si no fuera Palestina, fuera otro lugar, haría lo mismo. ¿Ya? Así que no es solamente por eso. No es una empatía solamente por un tema sanguíneo. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos que entender de que cuando uno está como inserto en un activismo, siempre está leyendo constantemente, informándose en actividad. Entonces, es desde años todo esto, y toda esta información yo la sé de años, no es de ahora, no es nuevo para mí. Entonces, por eso yo igual corrijo de buena manera, por supuesto, y les digo a varios, mira, no coloques esto porque no es así, no digas israelita, no digas pueblo cuando te refieres a los ocupantes sionistas. Ahora yo siempre digo, mira, si quieres referirte a estos tipos, dilo, ocupantes, colonos de origen europeo. Y eso les duele mucho porque ellos quieren parecer árabes. Ellos dicen, es que yo tengo 98% sangre levantina. Así es el descaro, es enorme el descaro de estos tipos. Y también están los fanáticos que dicen que ellos son el pueblo de Dios. Bueno, hay un fanatismo ya que es muy difícil de erradicar. Ahí habría que aplicar otras estrategias, pero yo no tengo esas herramientas. Yo lo que tengo ahora es la información que podemos dar en cuanto al debate y listo, pero ya el fanatismo hay otro tema. Yo creo que hay gente que necesita terapia. Pero bueno, para concluir, vamos a seguir con un capítulo 2 de Derribando la Narrativa Sionista. Eh, también pueden mandar sus preguntas, pueden mandar el tema que quieren que hablemos en el próximo. Eh, Más adelante vamos a tener invitados para que pueda esto complementarse, porque hay gente que tiene mucha información muy valiosa, muy, muy valiosa que se necesita saber. Así que eso los dejo, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.